Bueno, voy a pedirles que puedan colocar que hay varios que están, ok, perfecto. Ok. Jóvenes, estoy grabando la clase para que la puedan tener, ¿no? Por cualquier cosa que tengan problemas en la conexión, que sé que varios están siguiéndonos desde sus celulares, así que vamos a hacer que esté grabada. La primera clase no estuvo grabada, pero vamos a tratar de que todas las clases queden grabadas para que ustedes las puedan ver cualquier cosa que tengan que repasar. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la matriz de una imagen digital. Para poder... eh, bueno, ustedes me escuchan porque estoy viendo que me están escribiendo. Deben... Yo la estoy escuchando, profesor. Yo también lo estoy escuchando. Yo también, profe. Yo también, profesor. Ok, parece que hay compañeros que no pueden. Ok, listo. Entonces vamos a ver la matriz de una imagen digital. Lo que nosotros tenemos que saber de ahora en adelante, porque ustedes van a ver las imágenes desde el punto de vista digital. Nosotros vamos a abarcar varios temas. Ahora mismo vamos a ver la base de lo que ustedes, obviamente ya ustedes tienen experiencia en la parte de lo que es imágenes y la parte digital, obviamente porque la mayoría como lo vimos en la clase anterior, la mayoría de los equipos, por lo menos en la Caja del Seguro Social y en la mayor parte del Ministerio de Salud, utilizan la imagen digital. Ok, nosotros tenemos que saber que esta imagen digital es una representación numérica de una imagen a través de un conjunto de elementos de imágenes conocidas como píxeles, pero que estos píxeles realmente representan matrices. De allí a que nosotros podamos procesar las imágenes, podemos realizar un procesado digital de imágenes, por ejemplo, podemos aumentarle el contraste, podemos disminuir el contraste de forma digital. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que dejar de ver la imagen como anteriormente la veíamos, que era una imagen latente que se obtenía al interponer el cuerpo humano con la acción de los rayos X y generábamos una imagen latente a la cual teníamos acceso después de un proceso de revelado. ¿Ok? Nosotros en radiología digital vamos a ver la imagen como una matriz. ¿Ok? Primero vamos a tomar, creo que hay varios que no están escuchando, pero creo que es que están. A partir de este miércoles 13 de mayo. Están con los
Jóvenes, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profesor. Ok, bueno, tenemos que continuar porque si no, no vamos a terminar. Cualquier cosa, la presentación va a quedar grabada, así que si no escuchan algo... Olga. ¿Aló? Ok, bueno, como le estaba comentando, tenemos que ver la imagen que se obtiene a través de lo que son matrices, ¿ok? Cada uno de los píxeles que forman la imagen es un valor numérico que va a estar representado o va a representar, por ejemplo, una escala de grises. En este sentido, nosotros tenemos que percibir que la imagen radiográfica tiene que tener muchísima información. Posteriormente nosotros vamos a ver los formatos, por ejemplo, el DICOM, qué es el formato DICOM, qué tipo de información tiene, y cómo se tiene que trabajar con ellos o cómo realmente trabaja el, el sistema, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a definir es el tema de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo o es una forma de disposición de la información. Las matrices se utilizan para hacer muchas cosas, ¿ok? En el caso de nosotros vamos a hablar de una matriz que funciona o tiene la función de guardar información de una imagen. Una matriz, entonces, hay dos componentes fundamentales que me va a dar la cantidad de los píxeles que yo tengo adentro. Nosotros vamos a tener que una matriz está compuesta por filas, ¿ok? Por ejemplo, cada una de estas son filas. Cada una de estas son filas. Y estas que yo tengo aquí, de este lado, son columnas. Entonces, el tamaño de una matriz siempre se le va a hablar que es una matriz de M por N, o sea, cantidad de filas por cantidad de columnas. Entonces, cada una de estas matrices o cada uno de estos píxeles, por así decirlo, va a guardar una información acerca de la escala de grises de la imagen. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es qué pasa cuando nosotros realizamos operaciones con este tipo de representación matemática, por ejemplo, en la parte de lo que son matrices. Primero, una matriz tiene una serie de componentes, ¿ok? Cada uno de estos elementos que nosotros vemos aquí es un componente de la matriz. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos la imagen original y aquí tenemos una matriz de 30 por 30. Quiere decir que nosotros vamos a tener 30 píxeles de filas, ¿ok? O sea, vamos a tener un número de 30 de filas y 30 de columnas. Quiere decir que la cantidad de píxeles totales que yo voy a tener va a ser 30 por 30. Si nosotros quisiéramos hacer el zoom para poder ver esta imagen que es de 30 por 30 píxeles, lo que nosotros vamos a tener que aumentar es el tamaño de los píxeles. Entonces aquí nosotros tenemos 30 filas y tenemos 30 columnas, lo que nos da a nosotros que si extendemos esa información, lo más seguro que aquí en esta matriz que nosotros vemos aquí de 30 por 30 píxeles, en este tamaño, nosotros vamos a poder ver perfectamente una imagen bien definida, pequeña pero bien definida. Si en cuanto nosotros logremos y tenemos pequeñas cantidades de píxeles, o sea, no tenemos tantas cantidades de píxeles, nosotros vamos a tener este efecto que se le conoce en la parte digital como una imagen pixelada, porque se ve claramente los píxeles que la componen. ¿Ok? Entonces, lo importante de manejar las matrices, ¿ok? Nosotros vamos a manejar las matrices y vamos a aprender acerca de qué es una matriz, cuál es el tamaño de la matriz, que ya vimos que es M por N, que serían las filas por la cantidad de columnas, donde la M son las filas y la N son las columnas. Cuando nosotros nos hablan de M por N, entonces nosotros estamos viendo una matriz de unas dimensiones.
O sea que el primer número que a nosotros nos van a colocar va a ser el número de filas y el segundo número que nos van a colocar es el número de columnas. En el caso de cada uno de los elementos de una imagen digital, en este caso van a ser píxeles. Nosotros vemos que el número de píxeles afecta directamente a la imagen. Por ejemplo, nosotros tenemos una imagen mucho más nítida o una imagen con mucho más resolución. Por ejemplo, esa es de 1024 por 1024 píxeles. Eso quiere decir que yo tengo 1024 filas y tengo 1024 columnas. Entonces, si nosotros vamos reduciendo el número de píxeles, porque recuerden que nosotros tenemos 10 a la 24 por 10 a la 24 píxeles y en la siguiente tenemos 64 por 64 píxeles, 32 por 32 píxeles, 16 por 16 píxeles. Nosotros vemos que si nosotros quitamos entre menos número de píxeles nosotros tengamos, menos resolución nosotros vamos a tener. Entonces aquí lo importante es que ustedes vean que la matriz se vea y que ustedes ven que, por ejemplo, el de 16 por 16, ahí nosotros estamos viendo una imagen pixelada y a medida que vamos quitando esa información, pues tenemos más nos queda más pixelada la imagen. Entonces, nosotros tenemos varias operaciones que tienen que ver con matrices. Vamos a estudiar algunas básicas para que ustedes vean que al momento, por ejemplo, de aumentar o hacer operaciones con matrices, por ejemplo, ¿cuál es esta? La imagen en sí es una matriz, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con la imagen se va a manejar de forma digital, obviamente porque ya estamos hablando de radiología digital. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer algo con la imagen, tenemos que procesarla, siempre se va a hacer en formas de matrices. Entonces, la idea de esta clase es que ustedes se acostumbren al término matrices y que entiendan qué es una matriz. Por ejemplo, estas matrices que ustedes ven al frente, que es una matriz A y una matriz B, ¿de qué tamaño son? La matriz A y la matriz B, que son del mismo tamaño, ¿de qué tamaño son? Sí, pero Sería de 3 por 2. exactamente. Porque 32 por 32. Serían 3 por 2, ¿ok? Serían 3 por 2 porque si ustedes ven aquí, cuando nosotros hablamos del tamaño de una matriz, ¿ok? Por ejemplo, aquí la matriz es de 1024 por 1024. Esto quiere decir que yo tengo 1024 filas por 1024 columnas. Entonces, yo aquí tengo filas, ¿ok? Filas, que son las horizontales, y estas, que son las columnas, que son las verticales. Entonces, yo filas aquí tengo 1, 2, 3, y tengo columnas aquí que son 1 y 2. Quiere decir que esta matriz que yo tengo aquí es de 3 por 2, o sea que son 3 filas por 2 columnas. Arianis Garrido levantó la mano, me parece. Arianis, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, no, disculpe, es que como es nuevo esto para mí ando tocando lo que no tengo que tocar. Disculpe. No, es que cuando alzan la mano es para que hacerme preguntas y aquí me apareció. Listo, no pasa nada. A la mujer no se le puede hacer la verdad. Si no ha sido infiel, se queda callado. Esas cosas le dañan la cabecita, ya no le puede decir la verdad. Ok, entonces aquí nosotros tenemos 3 por 2, ¿ok? Entonces, si ustedes ven cada uno de los elementos de la matriz,
se representa por los dos números. Por ejemplo, esto que está aquí me refiere a que es el elemento de la matriz A, porque tenemos A, tenemos que la fila es 1 y que la columna es 1. Quiere decir que si nosotros tuviéramos que ubicar este píxel, ¿ok? Si nosotros tuviéramos que ubicar este píxel está en la fila 1, columna 1, ¿ok? Si nosotros tendríamos que ubicar este píxel que está aquí, está en la fila 2, que estamos 1, 2, la columna 2, ¿ok? Entonces, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un elemento, por ejemplo, llámese píxel, ¿ok? Llámese píxel. Supongamos que este es un píxel. Este píxel que está aquí corresponde a la fila 3, columna 1, ¿ok? Entonces yo puedo ubicar cada uno de estos píxeles. Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que se ha dañado una fila de píxeles, por ejemplo, si a nosotros nos dicen, ok, por alguna razón se dejó caer el detector y ese detector se le dañó la fila 2 y se le dañó la fila 3. Quiere decir que la fila de píxeles, o sea, la hilera de píxeles que se dañó, es toda la hilera de la fila 2 y la hilera de la fila 3. Puede ser que se diga que se dañó el píxel 2,1, que quiere decir que tenemos la fila 2 en la columna 1. Entonces, cada uno de esos píxeles, como está ubicado en una posición o en una matriz, entonces nosotros podemos saber cuál es los píxeles que se han dañado. Podemos ubicarlos perfectamente en la imagen. Recuerden que entre más píxeles tengamos, por ejemplo, en la imagen que nosotros vimos allá era 1024 por 1024. Eso quiere decir que yo hubiera podido, ok, podría decir, ok, se me dañó la fila 135. Ok, entonces nosotros vamos a ver una hilera totalmente en negra de esos píxeles. Ok, entonces vamos a hablar acerca de trabajo con matrices. Ok. Si ven, una de las características de operaciones de suma y resta de matrices, o algo muy importante que nosotros tenemos que saber al sumar o al restar matrices, es que esto solamente se puede hacer si la cantidad de renglones de A es igual a la cantidad de renglones de la matriz B. O sea que si yo quiero sumar una matriz con respecto a la otra, ambas tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Para yo sumar una matriz, por ejemplo, yo tengo esta matriz A con esta matriz B. Entonces, yo para poder sumar estas dos matrices, estoy hablando, por ejemplo, cuando ustedes superponen imágenes, ¿ok? Por ejemplo, que ustedes tienen una imagen, una proyección y se la quieren sumar a la otra proyección. Entonces, nosotros tenemos dos matrices, o sea, tenemos dos imágenes y tenemos que sumar ambas imágenes para tener una imagen superpuesta de las dos. O sea, tenemos que crear una sola imagen. Así que lo que vamos a hacer es sumar las matrices de ambas imágenes. ¿Ok? Así que en ese caso, cada píxel, por ejemplo, en la proyección nosotros vamos a tener que un elemento, en este caso es el elemento de la matriz A, yo lo voy a sumar con el mismo elemento de la otra posición. Quiere decir que el píxel A1, 1, lo voy a sumar con el píxel B1, 1, ¿ok? El píxel 1, 2, el píxel A1, 2, lo voy a sumar con el píxel B1, 2. Así que yo voy a tener que este elemento lo voy a sumar con este elemento lo voy a sumar con este elemento lo voy a sumar con este elemento. Vamos con la siguiente columna, este elemento se suma con este elemento, este con este y este con este. Entonces, lo que vamos a tener aquí, ¿ok? Lo que vamos a tener aquí es, ok, vamos a tener que
Ok, vamos a tener que este elemento se va a sumar con este elemento que está acá. Este elemento que está acá se suma con este elemento que está acá. Este que está acá se va a sumar con este elemento que está acá. Este que está acá se suma con esta. Este se suma con este de aquí. Y este que está acá se suma entonces con este de acá. Entonces nosotros vamos a tener una matriz que va a ser la sumatoria de cada uno de los elementos de cada una de las matrices. Entonces, ahora nosotros vamos a tener un problema de ejemplo. Por ejemplo, tenemos una matriz, que esta matriz es 2 por 2 porque tengo 1 y 2 filas y tengo 1 y 2 columnas. Igualmente tengo acá 1 y 2 filas, 1 y 2 columnas. Entonces, ¿qué matriz yo tengo de la sumatoria de estas dos matrices? Traten de hacerlo en su cuaderno, jóvenes, porque así vamos practicando. En la primera fila se tendría 6 y 8. En la segunda fila se tendría 10 y 2. Positivo. Ok, es lo que tenemos acá. Entonces lo que se hizo aquí, que es lo que dijeron las compañeras, es este elemento con este que está aquí, que es lo que tenemos acá. Este elemento que tenemos acá con este otro elemento que tenemos acá, que es lo que tenemos aquí. Este elemento que está aquí con el 7 que tenemos acá es este elemento que tenemos acá. Este 4, miren que es positivo y este que está aquí es negativo. Así que tenemos 4 tratando de sumarse con este menos 2 y nos da el 2 este que está aquí y es la matriz que han dicho las compañeras. Hasta aquí vamos bien o hay algo que no se haya visto. Estamos bien entonces. Perfecto. Listo, entonces tenemos esta otra suma de matrices. ¿Ok? Entonces tenemos una matriz que tenemos 2 filas y tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces quiere decir que esta matriz que está aquí es 2 por 4, que es lo mismo que tenemos una matriz de 2 filas, 4 columnas. Así que esta matriz que está aquí también tiene el mismo tamaño. ¿Ok? ¿Cuánto da? Tratan de hacerlo en el cuaderno para que les quede, jóvenes, así que cualquier cosa ahí lo repasan. ¿Me escucha, profe? Sí, claro que sí. En la primera fila, da -3, 7, 10 y -1. En la segunda fila, 1, 6, 7 y 0. Ok. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y 0. No da 1. 1, me equivoqué. Da 1. Sí, por un momento pensé que había visto mal. Ok. Entonces aquí es lo mismo, lo único que acá tenemos más elementos, obviamente se hace un poco más tedioso, pero es exactamente lo mismo. Tenemos un elemento, tenemos el otro elemento, tenemos el tercer elemento
y tenemos el cuarto elemento, ¿ok? Que serían estos que vemos acá. ¿Ven? Es un poquito más largo, pero es lo mismo, ¿ok? Es porque es una suma de matrices, ¿ok? Entonces vamos a... ¿Ok? Entonces ahora estamos hablando de una resta de matrices. Entonces en la resta de matrices, si ven, es exactamente lo mismo, solamente que es restar. Pero sigue siendo este elemento con el mismo elemento en esa misma posición, pero de la otra matriz, este elemento con este mismo elemento, y aquí nosotros vemos que es una resta, o sea, de un término con respecto a un término. Del elemento de la primera matriz que está en la fila 1 y la columna 1 con el elemento que está en la fila 1, columna 1, pero de la matriz B. ¿Ok? O sea que es lo mismo exacto que es en resta. Por ejemplo, cuando ustedes quieren sustraer algo, de quitar cosas de una imagen, entonces nosotros podemos hacer una resta para poder quitar una matriz, o sea, podemos quitar información de una... Por ejemplo, si nosotros superpusimos las cosas, o sea, pusimos varias imágenes encima de otras y ahora queremos quitarlas, entonces nosotros restamos la información de una con respecto a la otra. Listo, entonces tenemos estas matrices que esta vez vamos a hacer resta, ¿ok? En este caso tenemos matriz de igual 2 por 2. 2 filas, 2 columnas, ¿ok? ¿Cuánto se genera en esa matriz? Recuerden que es recta. Sería la primera fila menos 4, 0, y la segunda fila menos 4 y 9. Ok, exactamente, es lo mismo. Miren que aquí la diferencia es que tenemos 4 y ese 4 lo tenemos que restar y tenemos un menos aquí. Así que sería 4 menos menos, y menos por menos es más. Así que tenemos 4 más 5, ¿ok? Y entonces aquí tenemos nuestra matriz de resultados. ¿Ok? Entonces ahora tenemos una matriz de 2 por 4, a la cual le vamos a restar otra matriz de 2 por 4. ¿Ok? 2 filas, 4 columnas. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos allí? La primera es 7 menos 1 menos 4 menos 11. Teníamos 7, para ver si hacemos bingo. ¿Cuáles tenían? 7 menos 1 menos 4 y menos 11. Ok, ¿y el otro?
Menos 3, 8, menos 1 y 1. Ok, correcto. Entonces, esta es la matriz que nos queda cuando restamos la matriz A menos la matriz B. Obviamente puede ser que les pidan que sea B menos A. Obviamente va a cambiar la matriz. ¿Ok? En este caso es A menos B, así que podemos... Sharon Vega levantó la mano, dice. Sí, profe, tengo una duda, que si podría presentarse en vez de una matriz de 2 por 4 y 2 por 4, sea una matriz 2 por 4 y otra matriz 2 por 3. ¿Se podría? En el caso de suma y resta, no. División y multiplicación será. Sí se puede siempre y cuando sea el mismo número de filas. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Ok? ¿A todo el mundo le dio el resultado? Entonces, miren, vamos a hablar acerca de la matriz transpuesta. ¿Ok? ¿Qué es una matriz transpuesta? Un segundo. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ver una matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? En que las filas abarcan la posición de las columnas. Si ustedes ven aquí, tenemos una matriz original. Ok. Vemos aquí una matriz original A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este elemento que está aquí es el elemento 1, 1. Esto que está aquí es el elemento, por ejemplo, 1, 2. Este es el elemento 1, 3. Vamos a colocarla porque ya lo estamos utilizando. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que aquí es el 2, 1. Aquí vemos que este elemento es el 2, 2. Este es el... Perdón. Este es el 2, 3. Aquí tenemos entonces el 3, 1. El 3, 2 y el 3, 3. Cuando hablamos de una matriz transpuesta, es que nosotros cambiamos, por ejemplo, este que está aquí es una fila. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la transpuesta. ¿La transpuesta qué es? Ahora, eso era una fila, entonces vamos a hacer A, B y C. Quiere decir que de fila la vamos a volver columna. Y si nosotros sacamos, por ejemplo, esta que está aquí, entonces esta fila la vamos a volver columna. Igualmente esta que está aquí, vamos a volverla a hacer G, H, E, I. ¿Ok? Entonces esto que está aquí es una matriz transpuesta. Eso quiere decir que lo que teníamos en fila lo volvimos columna. Se utiliza en algunas operaciones, por ejemplo, de procesamientos digitales, cuando necesitamos hacer una reorganización de la información que tenemos en la matriz. ¿Ok? Entonces, en este caso, si pueden ver, al tener la palabra transpuesta, quiere decir que nosotros cambiamos las posiciones de las filas a posiciones de columnas, como es lo que tenemos aquí. ¿Sí ven? Profe, una pregunta. ¿Se mantendría entonces el mismo número? Por ejemplo, si yo estoy transponiendo la fila 2, tengo que transponerla a la columna 2. ¿Me repites, por favor? Si yo estoy moviendo la fila 2, tengo que transponerla a la columna 2. Sí, correcto. Ok. Sí, porque ese orden es el que se sigue. Esa es la definición de transpuesta, ¿ok? Ustedes pueden tener, por ejemplo, ustedes pueden hacer transpuesta de la transpuesta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una transpuesta de esta, por ejemplo, y entonces va a quedar otra configuración, pero siempre es una queda, o sea, esta que está aquí queda siendo columna 1. Esta que está siendo aquí queda siendo columna 2
y esta que está aquí, entonces sigue siendo columna, o pasa a ser columna 3. ¿Ok? Eso es cuando me hablan acerca de una matriz transpuesta. Ahora viene un ejemplo para que ustedes lo puedan realizar. Tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de matriz transpuesta. Si pueden ver, aquí teníamos la fila, que quedó siendo esta que está acá. Aquí teníamos otra fila, que quedó siendo esta que está aquí. Y tenemos esta tercera fila, que quedó siendo esta que está acá. ¿Ok? Eso es una matriz transpuesta. O cuando me piden que transponga una matriz. ¿Ok? Entonces tenemos, ahora dice que este problema dice sumar la matriz A con su transpuesta. Quiere decir que yo tengo que hacer la transpuesta de esta matriz, ¿ok? O sea, sumar esta matriz con su transpuesta. O sea que tengo que hacer A más transpuesta de A. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo. En la fila, en la primera fila, 6 y 1. Okay, Y en la segunda, 6 y 1. y en la segunda, 1 y 10. 1 y 10. Este es el resultado de la matriz A con la transpuesta. Sí. Ajá. Okay, vamos a ver si era eso. Ok. Entonces nosotros teníamos que la transpuesta, lo primero que teníamos que hacer era sacar la transpuesta. Si ven entonces la transpuesta de esta serían 3 y 2 y esta sería menos 1 y 5. Así que cuando ya teníamos la transpuesta, entonces lo que teníamos que hacer era, como es una suma, entonces sumamos 3 más 3, que sería el 6 este que tenemos aquí. Teníamos entonces el 2 con el menos 1, que eso nos dio este 1 que tenemos aquí. Y tenemos este menos 1 que se sumó con este 2, dándonos 1. Y tenemos este 5 que se sumó con este otro 5 y nos dio 10. Entonces, esto que está aquí es la matriz A más su transpuesta. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro que tiene que ver con una multiplicación de una matriz con un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un valor numérico. Por ejemplo, cuando ustedes quieren multiplicar el valor, quieren aclarar, por ejemplo, ustedes quieren aclarar o quieren oscurecer una imagen. Entonces, ok, ustedes quieren aclararla de forma general o quieren oscurecerla de forma general. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden multiplicarle un valor a cada uno de los píxeles, ¿ok? Y lo pueden hacer de manera general aplicándole a toda la matriz. Entonces, ese número que yo voy a multiplicarlo por 5. Entonces, por 5 yo voy a multiplicar el valor numérico que hay en cada píxel. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en la parte de los valores de grises, nosotros podemos aumentar hacia los negros o hacia los blancos, disminuir. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar cada uno de los elementos por un valor escalar, o sea, un número. Por ejemplo, llámese 5, 6, 7, 8. Lo importante aquí es que sepan que esta no es una multiplicación matricial, sino es una multiplicación por un valor escalar, o sea, por un valor X, por 5, por 6, por 7, por 8. O sea, no es que yo estoy multiplicando para hacer
para hacer para obtener otra matriz, o sea, una matriz con otra matriz. No, estoy multiplicando un valor, un número, por una matriz. Entonces, en este caso, miren que se los coloqué aquí, se multiplica cada elemento de una matriz por el escalar. Por ejemplo, si ustedes tienen una matriz y un número que es un número C, una constante, entonces se multiplica. Si yo tengo que la matriz es CA, ¿ok? Y C es un escalar, es un número. Por ejemplo, si yo tengo que este C es igual a 5, entonces yo lo tengo que multiplicar por la matriz A. Eso quiere decir que yo lo voy a multiplicar por el elemento de la matriz A, 1, por mi constante. El elemento de la matriz A por la constante y así sucesivamente. O sea que cada uno de los elementos se está multiplicando por ese valor escalar. Recuerden que esto es una representación matricial, así que cada uno de los elementos se va a multiplicar. Si lo vemos como una matriz de una imagen digital o la imagen radiográfica, cada uno de los píxeles que forman la imagen lo voy a multiplicar por ese valor. Eso quiere decir que ese píxel era más oscuro, entonces va a cambiar dependiendo de si el valor que yo lo estoy multiplicando es positivo o negativo o lo que yo quiera hacer con la imagen. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿ok? Tenemos entonces que esta es la multiplicación de una matriz por el escalar. En este caso, el escalar, que es un número, es 2, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta matriz si nosotros lo multiplicamos por un escalar que es igual a 2, a 2? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa matriz? Sería en la primera fila 2, 4 y en la segunda 6 y 8. ¿Ok? Entonces, es correcto porque lo único que teníamos que hacer para poder multiplicar una matriz por el escalar era 1 por 2, que nos iba a dar 2, 2 por 2, que nos daría 4, 3 por 2, que nos daría 6, y 8 por 2, que nos da 8. ¿Ok? Ok, esto es lo que tenemos aquí, que sería el 2, 4, 6 y 8. Porque si ven aquí, aquí está el escalar. Y está multiplicando cada uno de los elementos de la matriz de arriba. Ok, entonces aquí tenemos otra matriz que nos están pidiendo multiplicarla por el escalar. En la primera fila sería 25 menos 20 menos 35 menos 25. Okay. Y en la vamos a repetir para ver si los muchachos lo tienen igual. Tenemos que 25 25 menos 20 menos 20 menos 35 menos 35 menos 25. menos 25. Vamos a la segunda fila. Menos 10. Menos 10. 5. 5. Menos 20. Menos 20. 0. Ok. Ok, entonces esto que está aquí es nuestra matriz del escalar por la matriz A. Ok. Que es lo que tenemos aquí.
Entonces, ahora vamos a ver multiplicación de matrices. Entonces, aquí era lo que le estaba explicando a la compañera. Para poder multiplicar matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. O sea que nosotros tenemos que, esta que tenemos aquí, que es la que multiplica, tenemos que tener, aquí tenemos 2 columnas y tiene que ser igual al número de filas. O sea que nosotros tenemos aquí 1 y 2 filas. Si esto se cumple, entonces se puede multiplicar. Si no se cumple, entonces no se puede multiplicar. ¿Ok? Entonces vemos, número de columnas tiene que ser igual al número de filas de la matriz que vamos a multiplicar. ¿Ok? Entonces, en este sentido, si es así, que es lo primero que hay que hacer es comprobar esta regla. Si es así, número de columnas es igual al número de filas, entonces nosotros podemos multiplicar. Entonces, este elemento que está aquí por este elemento que está aquí. Este elemento que está aquí, que sería ¿cómo se llama? El elemento de la primera columna, por este que está acá. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un elemento, entonces tenemos este que está aquí, multiplica al B1 y multiplica al B2. Este que está acá, multiplica al B1 y al B2, ¿ok? Esto que está aquí, nosotros vemos que vamos a tener una matriz que va a ser el resultado de la multiplicación de ambos factores, porque nosotros tenemos el 1 y tenemos el B1 y el B2, o sea que tenemos filas por columna. Vamos a ver aquí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, tenemos este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué nos dice? O sea, ¿cuál es la comprobación? ¿Recuerdan la comprobación que se tenía que hacer? El número de columnas debe ser igual al número de filas. Ok, en este caso, ¿el número de columnas cuánto es? 3, Ok, ¿el número de filas cuánto es? 2, No, recuerden que columnas es esto. Son las verticales, son 3, ¿ok? Y Es 3 también. entonces, ¿eso quiere decir que se puede multiplicar o no se puede multiplicar? es que estaba hablando de la A. Ahí no son 2 filas. Sí, aquí lo que pasa es que la comprobación se hace con el número de, por ejemplo, esta matriz que está aquí, exactamente, tenemos 2 filas por 3 columnas, o sea que esta es 2 por 3. Y tenemos esta otra que es 3 filas por 2 columnas. Entonces nosotros teníamos que para poder multiplicar o poder hacer una multiplicación, nosotros tenemos que tener la misma cantidad de columnas. Si la misma cantidad de columnas, que aquí son 3, coinciden con la misma cantidad de filas en la que yo voy a multiplicar, que aquí son 3, entonces se puede multiplicar. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿se puede multiplicar o no se puede multiplicar? No. Sí, se puede multiplicar. ¿Por qué se puede multiplicar? Porque tiene la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas con las que se va a multiplicar. Sí, exacto. Recuerden que nosotros, si nosotros vemos aquí, dice que para poder multiplicar las matrices, el número de columnas de la primera matriz, llámese esta que está aquí, debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, lo que me habla es de columnas y filas. Aquí hay 3 columnas y aquí hay 3 filas. Quiere decir que se cumple la regla para poder multiplicar.
Ok, vamos a ver aquí. Entonces, ahora miren lo que pasa. Yo tengo 3 columnas y tengo 3 filas. Quiere decir que se puede multiplicar. Entonces yo tengo aquí 1 que va a multiplicar al 5. ¿Ok? Entonces yo tengo mi primer elemento que es 1 por 5. Entonces acá yo tengo 2. Este 2 va a multiplicar a esta fila que está acá. Entonces yo voy a tener 2 por 1. Este elemento que está aquí, recuerden que yo voy a hacer estas columnas por estas filas, ¿ok? Entonces vamos a ver 3. Entonces yo tengo 3 por el elemento de la tercera fila, que es el menos 2. Entonces ahora yo sigo con el siguiente elemento. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 4. Este 4 yo lo voy a multiplicar. Vamos a ver, voy a borrar aquí para que no se enrede. ¿Ok? Entonces, este 4 que está aquí, yo lo multiplico por el primer elemento. ¿Ok? Este que está acá, entonces yo voy a tener 4 por 5. En este que está acá, yo voy a multiplicar 5 por este elemento que está acá, que es el 1. Después yo voy a multiplicar este elemento que está aquí por este elemento que está acá, entonces me va a dar esta parte que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo esto, lo que estoy haciendo es que estoy multiplicando el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna. El primer elemento el segundo elemento de la fila con el segundo elemento de la columna. El tercer elemento de la fila con, el tercer elemento de la fila con el tercer elemento de la columna. Entonces, si lo tomo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esto que está aquí, la sumatoria de todo de todos estos elementos que yo tengo aquí, me va a dar entonces el elemento que yo tengo acá. Vamos a recapitular. Háganlo en su cuaderno, que va a ser más fácil si lo hacen paso a paso. Ok, vamos a... Bueno, traten de desarrollarlo ustedes. Voy a dejarlo abierto el primero para que vean cómo se hace el primero.
Profe, ¿Sí? la primera da a 5, 2 y menos 6. El resultado final. Ajá. Déjame un segundo. Profe, la matriz final es de 2 por 2. Sí. La primera fila es 1 y 8 y ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? Los perdí. Sí, es 13 y 14, profe. Yo lo saqué y me salió así mismo. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo entonces es multiplicar cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos el elemento A11 por el elemento B11, el elemento A12 por el elemento B21, el elemento 3, A13 por el elemento B31 y así sucesivamente, y lo teníamos como nos da una matriz de 2 por 2, ¿ok? Entonces vemos que nos está dando una matriz mucho más pequeña, estamos hablando de ¿okay? Una matriz, cuando multiplicamos una matriz de 2 filas por 3 columnas con una matriz de 3 filas por 2 columnas, entonces nos da una matriz de 2 por 2. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta referente a esto. ¿O todos lo lograron sacar bien? Permiso, profe, la compañera que acaba de hablar ahorita, María Luisa, tuvo un inconveniente con la computadora justo después de hablar, la PC le produjo un error, para que usted supiera. Ok, pero escribieron en el listado de asistencia, ¿no? Están todos en el listado de asistencia. Ok.
Sí, dice que sí escribió. Ok. Bueno, yo tengo que subir una asignación referente a las diferencias entre la imagen analógica que se producía con el proceso de revelado y la imagen digital que se produce actualmente con la parte de radiología digital. ¿Ok? Y tengo que subirle unas prácticas referente a matrices. Lo único que no quería que fuera tan pesado. Yo no sé si hay alguna duda referente a las operaciones con matrices para poder subir las asignaciones en la noche de hoy. A todo el mundo le llegó los correos con las clases anteriores. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, Ninguno tuvo problemas, a todo el mundo les llegó el correo. Profesor, Ajá, te habla Diomedes Rodríguez. sí. Yo estoy aquí tratando de estar en la charla con el celular, pero yo no he hecho el comentario porque no sé qué punto debo tocar ahí, de repente voy a cometer un error y la verdad solamente me estoy notificando para poder darme mi acto de presencia. Ok, no sé si sus compañeros puedan colocar su nombre para saber y su cédula. O bueno, dígame su nombre y su cédula y yo lo apunto aquí mismo. Diomedes Rodríguez, Diomedes Rodríguez. Cédula 2-100-474. 2-. 2-100-474. 100. 744. No, 2-100-474. 474. Ok, sería 2-100-474. Okay. Correcto, profesor, correcto. Ahí lo tenemos. Jóvenes, yo voy a agregar entonces, el listado de la asignación que tiene que ver con la imagen analógica versus la imagen digital, y otro voy a colocar unos problemas de matrices, ¿ok? Porque cuando la próxima clase tenemos que hablar acerca del tema de la función del píxel y de la profundidad del píxel, ¿ok? Ya poder entrar en lo que es la parte un poco más digital. Lo único que sí necesito saber es que si a todo el mundo le llegó el correo con la información de las clases anteriores, para saber que nadie ha quedado por fuera. Ok, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Y yo les voy a mandar la asignación de los problemas de matrices y la investigación acerca de las diferencias entre la imagen analógica tradicional, la que se producía por el procesado de placas, y una imagen digital, que ya se los digo, o sea, la imagen digital es una matriz y la imagen analógica que se obtenía a través de la parte revelada tenía que ver con la densidad óptica. Así que para que lo tengan presente al momento de hacer la investigación. Lo ideal es que ustedes se centren en lo que hace diferente la imagen digital con referencia al tema de la imagen analógica, ¿ok? Recordando siempre que la mamografía fue uno de los principales miedos que se tuvo con la parte de lo que es radiología digital, pero que actualmente ya nadie tiene miedo al tema de la mamografía digital. Prácticamente ya todas las tecnologías han migrado hacia digital. ¿Ok? Bueno, si nadie hace falta por lo de la lista de asistencia, lo voy a tomar desde ya.
desde aquí, desde el estudiante Diomedes Rodríguez hasta... para ver. Una consulta respecto a las notas, ¿cómo nos las hará llegar? Estoy esperando que me habiliten el rincón en Udelas. Igualmente, lo que yo puedo hacer es que para que ya las vayan sabiendo, mandárselas por el mismo correo que me mandaron. Estoy hablando de las asignaciones. Sí, ok, perfecto, gracias. Sí, para que ustedes más o menos vayan teniendo su récord ahí. Jóvenes, ¿ustedes tienen algún día, sábado, domingo, de lunes a viernes, en que ustedes tengan tiempo para recuperar unas clases? Igualmente las voy a grabar, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso. Pero necesito recuperar las clases pasadas. No sé si ustedes tienen un día o alguna hora en particular que le sea más fácil para ustedes. Profesor, no sé si es más conveniente que lo consultemos con todos y se le comunica por el chat. Sí, pienso que sí, porque si no creo que van a interaccionar mucho. Pero lo que sí es que me gustaría, porque quiero practicar con ustedes, más que todo para que sea el tema esto de las matrices. Se puede complicar un poco más, pero yo no quiero llevarlo a un nivel muy complejo, pero sí quiero que practiquen en el momento de que ustedes están utilizando las diferentes opciones de procesamiento digitales, por ejemplo, en sus lugares de trabajo, sepan lo que realmente está pasando con la imagen, ¿no? Entonces quiero enfatizar un poco en la parte de las matrices. Y me gustaría tener un día como para que pudiéramos hacer varios problemas y que a ustedes se les haga costumbre trabajar con matrices, ¿no? Buenas noches, profesor, disculpe. Sí. Para saber más o menos para poder tomar una decisión, deberíamos saber de qué tiempo sería el requerido para que nos brinde la oportunidad de recibir su clase, para así que los que están laborando actualmente puedan decir si tienen acceso a la clase en ese momento. Ok, yo lo voy a dejar abierto. Si ustedes me pueden dar 2 horas o me pueden dar 1 hora, lo ideal es que lo recuperemos de alguna forma, ¿no? Entonces, le estoy dando la libertad a ustedes para que me digan, ok, si me dicen que el domingo a las 5 o 6 de la tarde, entonces lo hacemos el domingo 5 y 6 de la tarde. Lo ideal es poder recuperar esas clases, ¿no? Porque como solamente es un día a la semana, no quiero que pasen tantos días sin que tengan el contenido, pues, y más si hemos perdido algunas clases. Si ustedes me dicen domingo, el domingo. Si me dicen sábado, el sábado. Si me dicen cualquier hora del día o de la mañana o de la tarde, entonces yo me comprometo a separarlo para ustedes, ¿no? Sí, porque ustedes son un grupo bastante grande, entonces tal vez la disponibilidad de uno no sea la disponibilidad del otro y tal vez quede en un horario que Sharon está alzando la mano. Sharon, ¿iba a comentar algo? No, profe, disculpe. Ok. Entonces vamos a hacerlo así. Ustedes conversen entre ustedes y se ponen de acuerdo y me comentan.